Unos saludos a todos y bienvenidos a esta sección de superación en tiempos de pandemia. Y hoy tenemos una persona bien interesante y un tema también súper interesante. Alguien que conozco hace más de 20 años y que los dos hemos ido creciendo en nuestros respectivos caminos espirituales y pues siempre encuentro interesante de cómo es que el mundo ha ido dando vueltas para cada persona y cada persona ha ido creciendo en su dirección. Y pues aquí estamos nuevamente. Taina Moscoso, ¿cómo estamos, Taina? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y gracias por la invitación y por este ratito. Claro que sí, me encanta tenerte aquí y sé que hay muchísimos temas de los que podemos expandir. Y el tema de hoy en sí es sobre el manejo de emociones en tiempos de pandemia, que eso yo creo que es un temazo, la verdad que esto no ha sido fácil para nadie, pero si logramos manejar las emociones, pues yo creo que podemos hasta aprender y no sé si de aquí a unos años hasta agradezcamos haber pasado estos tiempos de pandemia. Quizás no tenemos que Este, esperar varios años para agradecer lo que está pasando, pero cuando empecemos a hablar, te cuento más por qué digo eso. exacto, ¿para ti ha sido llevadero o se te ha hecho difícil? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, primero menciono un poco cómo llegó aquí, a partir Ajá. de ese pie forzado que me has dado de que nos conocemos hace 20 años y hemos caminado mucho, mucho el camino. Eh, pues mi preparación inicial es como mediadora de conflictos. Así es que los primeros 10 años de mi carrera, pues estuve trabajando en mediación de conflictos. Dentro de un proceso complicado y cargado emocionalmente, que fue mediación de conflictos dentro del programa de educación especial. Llegar a acuerdos sobre cuáles eran esos servicios que los niños y niñas necesitaban. En ese proceso, después de 10 años, me di cuenta que además yo había estado entrenando personas que querían certificarse como mediadores y mediadoras. Y al cabo de 10 años, pues ya yo había trabajado mucho con personas adultas y quise empezar a trabajar resolución de conflictos con niños y niñas. Eh, Como todo pasa por algo, da la casualidad que yo me voy a estudiar eso a España. ¿Ok? Y en mi proceso de estudio de esa maestría, quedé embarazada y tuve la oportunidad de, una vez pues nace mi hijo, empezar a aplicar todas esas teorías que yo utilizaba en resolución de conflictos aplicados a crianza. ¿Ok? Entonces, eso me trae de vuelta a Puerto Rico y llego a Puerto Rico a hacer talleres de crianza enfocados en herramientas de resolución de conflictos. Y como mi gran pasión y la desarrollé mucho más en ese tiempo, era la lectura de literatura infantil, pues entonces empiezo a trabajar los talleres de crianza con literatura infantil. Y eso me llevó a incluir los procesos de mediación familiar, incluir entonces apoyo en procesos de crianza. Y el camino ha sido bien interesante, bien bonito. He tenido la oportunidad de servir de acompañamiento, ¿verdad? A las familias. Y digo acompañamiento porque esa época o esa etapa me acerca a las dulas y de ellas aprendo lo que es el acompañamiento, que es estar sin forzar. Tú solamente estás. Y ese es mi enfoque con respecto al trabajo que hago. Y comparte mucho de los principios de la mediación, porque en la mediación tú no le dices a las personas cómo es que van a resolver, que es la diferencia de resolver en un tribunal o, ¿verdad? Lo que Un aprendemos árbitro. chiquitos, exacto, que es como, mami, fulanito me dio, regáñalo. Pues eso es que el otro resuelva. Y lo que yo Exacto. siempre he apoyado es desarrollar responsabilidad desde niños y niñas, y por eso me preparé en mediación desde niños y niñas, para que puedan resolver sus conflictos. Así es que
con esa preparación, pues hace unos años di el último clic y el último clic fue que ya como mamá y habiéndome dedicado a mi hijo en cuerpo y alma, de pronto eh, una crisis de la vida, igual que los huracanes, igual que los terremotos, igual que el COVID, pues una crisis de la vida, que son esas cosas que te jamaquean el piso, me dio la oportunidad de mirarme y entonces estoy incluyendo una tercera etapa que es esas mismas tareas, como destrezas, teoría, práctica de resolución de conflictos, aplicarla a mí misma. O sea, Como, conflicto tuyo contigo misma. exacto. Wow. Entonces, los últimos años lo que he estado haciendo es integrar la mediación de conflictos, que es yo resolviendo conflictos con otra persona, con, Wow. con resolución de conflictos conmigo misma, y cuando hay hijos e hijas, porque, ¿verdad? Eso en mediación familiar, pues trabajamos también en muchos casos con, o la forma o la razón o lo que nos pica, lo que nos hace, lo que nos mueve el piso es algo que tiene que ver con los hijos y las hijas. Entonces, llegamos por ahí, pero tenemos la oportunidad de trabajar resolución de conflictos personales, trabajamos los familiares y trabajamos también los de crianza. Y Yo quiero así es hacer un que fue el paréntesis. Y yo lo he mencionado un par de veces en el programa, de que el COVID en principio es un flu adicional, un fluma, pero a veces se torna mortal. O sea, hay unos síntomas que llevan a las personas a los hospitales respirador y eventualmente se mueren y tienen que estar aislados. O sea, es terrible. Y eso que pone ahí, que lo hace que sea mortal, no es el virus en sí, es la reacción del cuerpo hacia el virus. O sea, cogí el virus, se activa el sistema inmunológico, ataca el virus y después viene y me ataca a mí, ataca a mis pulmones, ataca a mi estómago, ataca a mi corazón y pues ahí entonces es que... Entonces, cuando tú hablas de esta tercera etapa, de aplicarte a ti misma tus propias técnicas de resolución de conflictos, o sea, estas peleas que nosotros tenemos con nosotros mismos continuamente, que nos vuelven locos y nos sacan de quién somos. O sea, yo estoy, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto y no estoy ahí, no tengo fuerza, no tengo nada. Y cuando uno puede coger esas dos fuerzas que nos están jalando así, nos están y mirarlas a las dos y resolucionarlas. Esto es... Y doy un paso más. El conflicto que yo tengo con las otras personas es un reflejo del conflicto que yo tengo conmigo mismo. La otra persona me está espejeando, por eso es que me molesto tanto, por eso es que caigo en berrinche y tengo estas reacciones desproporcionadas, pero en el momento en que yo logro estar en paz conmigo mismo, con estas partecitas mías que parecen estar peleándose entre ellas, todo lo demás se va a resolver solo. O sea que me encanta lo que tú estás haciendo. Te voy a dar un ejemplo. Ajá. Te voy a dar un ejemplo. Si en un cuarto hay 10 personas, en este momento todos con distanciamiento y enmascarados, Ajá. pero si en un cuarto hay 10 personas y en el medio del cuarto cae al piso un vaso de agua, un vaso de cristal lleno de agua, Ajá. cada una de las 10 personas va a tener una reacción distinta a lo que ha pasado. Sí. ¿Por qué? Porque ese hecho, eso que pasó, lo vamos a recibir a partir de lo que nosotros llamamos la mochila, que es las experiencias anteriores que hemos tenido. Nuestra Entonces, historia. claro, y yo, para decirlo un poco más cercano, los llamo los botones. Puede ser Sí. que ese vaso roto en el piso y todo el agua derramada, haya personas que ni Ni le le llame importa, la atención, ni se dan cuenta. ni se dan cuenta. Puede ser que a otras personas les apriete distintos botones. Ujú. Entonces, los botones que a cada quien nos va a apretar o los que no nos aprieten, no tiene que ver con el vaso de agua, tiene que ver Ujú. con nuestras experiencias y lo que llevamos y lo que tenemos o resuelto o sin resolver. Y ahí lo que tú dices. Así es que el trabajo muchas veces de resolución de conflictos con otros, que era lo que estábamos mencionando, parte no del vaso, que es el otro, sino de yo estar en paz o no, o
cosas resueltas o no conmigo misma. Porque esos son Casi siempre los hechos en sí son una tontería. O sea, el vaso roto es una tontería. Lo que pasa es que, pues, muchas personas lo hacemos grande. porque va a ser una tontería para unas personas y va a ser Sí, una cosa terrible para otras personas. La diferencia no la hace el vaso, la diferencia la hace lo que el vaso significa, lo que ese evento significa, ese gesto, esa expresión, esa frase que nos dijeron, esa mirada, lo que eso significa para mí es lo que va a determinar cómo yo reacciono. exacto. Y entonces va a haber conflicto o no. Y si aplicamos eso a las crisis que mencionábamos ahorita, es lo mismo. Ante algo que podemos llamar crisis, vamos a reaccionar de una manera distinta. Hay personas que pueden estar reaccionando en estos momentos buscando paz, buscando alivio, cerrando cosas que tenían pendientes, buscando espacio para introspección, mejorando sus hábitos alimentarios, aprovechando el tiempo que ahora pasa en la casa para o pasarlo en familia o atender cosas que quería atender. O podemos estar reaccionando de otra manera. La diferencia no es lo que está pasando afuera, es cómo lo veamos y cómo reaccionemos a eso y entonces la acción que tomemos en respuesta. Y puede haber reacciones que construyan y puede haber otras que destruyan o nos pongan en una Sí, posición peor. Yo leí un exacto. artículo a principios de cuando los terremotos, salió un artículo bien interesante de una persona que vivió el terremoto de Chile hace 10 años y Sí, escribía a quienes habían pasado el terremoto en esos momentos. Y decía, yo conocí personas que antes del terremoto eran las más alegres, las más vivarachas y personas que vivían encerradas, casi no hablaban con la gente. Y después del terremoto, la forma en que enfrentaron lo que había ocurrido, algunas de ellas hizo que las calladas salieran a convertirse en super líderes comunitarios y otras personas que habían sido lo más alegre del mundo no lograron superarlo y se quedaron ahí. Entonces, por eso, conversaciones con estas son tan importantes, exacto. porque, porque nos dan esa oportunidad de hacer un alto y de pasar por la primera etapa, que es darnos cuenta y permitirnos hacernos la pregunta, ¿dónde yo estoy? ¿Qué yo quiero? Que cuando esto termine, ¿dónde yo quiero estar? Exacto. Sí, y en cierta forma nos toca a nosotros decidir, de acuerdo a las decisiones que tomemos ahora de cómo manejar esto. Nuestra vida puede ser mucho mejor de lo que era antes o mucho peor. Y de hecho, por eso es que yo tengo este programa. Me gusta compartir con muchas personas que tienen distintas reacciones y cada cual tiene sus diferentes consejos y maneras de hacer las cosas. Pues, pues te cuento que cuando empezó la pandemia, en marzo, que ponen el primer toque de queda y de pronto nos cambia la vida. Yo empecé a poner en práctica algo que tenía pensado hace mucho tiempo. Yo siempre había querido hacer como unos grupos de apoyo con el enfoque emocional, para que cada quien trabajara consigo misma y aplicar todas estas herramientas a nosotras mismas. Y digo nosotras mismas en femenino, era como personas. Entonces, ¿Sí? eh, empecé de marzo a junio, estuve haciendo 3 reuniones semanales para apoyar en el proceso de ese camino de elegir formas constructivas de manejar la crisis, partiendo de que la crisis, que es un concepto, no necesariamente es algo negativo en todos sus aspectos, ¿cómo podemos sacar lo mejor de lo que está pasando?
Y de hecho todavía lo sigo haciendo. Ya no estoy haciendo 3 semanales porque la gente va ubicándose, pero sí, todavía sigo haciendo una reunión semanal abierta a todas las personas que se quieran conectar para trabajar con apoyo emocional en momentos de crisis. Ahora específicamente, ¿verdad? En época de Navidades, que estas van a ser unas Navidades distintas, eh, Sí. pues estoy, de hecho, antes de ayer hice el primer taller y la semana que viene hago el próximo. Te envío la información por si la quieres compartir. Claro, comparte ahora el que esté interesado en unirse a estos grupos de apoyo emocional, cómo te consiguen o cómo se unen. Pues sencillo. Hay una página web donde está el registro. Está la actividad y está el registro. Y yo les llamo desahógate. Así es que son desahógates de Navidad. El próximo es el martes que viene y pueden conectarse a través de la página acerco.org, no .com, acerco.org, acerco de acercar, ¿Ok? y ahí hacen el registro y les llega el enlace para el junte de desahogo y de emocional. Yo le llamo suelta, sana y sigue. Suelta, sana y sigue. Acércate a tus hijos, a tu pareja, a tu familia y a ti mismo. Proyecto Red. Qué lindo. El proyecto Red, lo que pasa es que Acerco tiene eh, tres programas. Tiene un programa de crianza, de apoyo en crianza. Tiene el programa de mediación de conflictos familiares y tiene el programa Red, que por lo que le llamo programa Red es porque hacemos red. Es como una red de apoyo. Como cualquier red de apoyo que todas las personas necesitamos, pues red es eso, es juntarnos para darnos cuenta que no estamos solos, que a veces cosas que pensamos que nos pasan nada más que a nosotros, no. Siempre No, en esos juntes aparecen espejos y aparecen otras personas que han vivido lo mismo o que están viviendo lo mismo y ese momento, ¿verdad? De esa empatía, de decir, ok, yo no estoy solo, no estoy sola, pues se da. Y dentro de un espacio donde no hay juicio. Para mí lo más importante de esos desahógate es que cada persona que se conecta tiene la oportunidad de expresar lo que sea que esté guardando sin recibir juicio de vuelta, con la tranquilidad de que no va a haber, nadie le va a decir qué hacer, ni por qué, ni hacerle preguntas. No, lo más importante es podernos expresar y estar en un espacio donde va a haber personas que van a estar ahí para escuchar. la gente no se da cuenta de la importancia que tiene eso. O sea, uno siempre piensa, déjame darle el consejo, y el consejo está muy bien, pero eso viene desde la mente. Entonces, cuando es un problema emocional y alguien te habla de la mente, uno se siente solo. O sea, si yo tengo complejo de feo, parece algo que sea bastante fácil, y yo le digo a alguien, me siento feo, y esa persona me dice, no, tú no eres feo, tú eres lindo. Por esto soy feo y me siento solo. Versus si la persona simplemente te mira a los ojos y te dice, te entiendo, o sea, yo he pasado por eso. Y ahora, pues sí, seguiré siendo feo, pero estoy acompañado. Alguien me quiere, alguien me entiende, alguien me observa. Entonces, lo que no se entiende, lo que hay que saber es que las emociones son olas. O sea, sube la emoción, sube y después empieza a bajar y se va. Así que cuando alguien te acompaña, pues tú puedes dejar que la emoción pase y ya se te olvidaste. Al otro día ya ni te acuerdas. Te voy a dar un ejemplo de lo que es el acompañamiento, a partir Ajá. de eso mismo que estás mencionando. Si alguien se acerca y te dice, soy feo, me siento muy mal porque soy feo, hay una gran diferencia en decir, ay, tú no eres feo nada, o no te preocupes por eso, que eso es una tontería, porque viene de afuera. En Ujú. cambio, decir, háblame más sobre eso.
Exacto. Y más nada, no tienes que decir más nada y la ayuda puede ser inmensa. ¿De verdad te sientes así? Yo quiero escuchar más sobre eso, cuéntame. Y simplemente permitir que la persona se desahogue. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esos espacios de desahógate, no solamente estamos comunicando lo que sentimos a la otra persona, al comunicarlo y para poderlo comunicar, está ocurriendo un proceso emocional, mental, que nos conecta con nosotros mismos y con nosotras mismas. Yo me estoy escuchando cuando yo hablo. Exacto. Y Entonces, ahí que uno se da cuenta que son cosas que no son ciertas. Ah, porque tú eres fea, porque mi nariz es chiquita, o mis ojos son grandes, o el pelo es rizo. Y ahí que uno dice, pero, ¿ah? Ahí me di cuenta yo, no es que alguien me lo dice, yo me di cuenta y empiezo como que, espérate, pero que eso no... y ningún cambio ocurre de afuera hacia adentro. No importa el Sí, consejo que yo dé, el cambio no viene de afuera hacia adentro. Yo puedo estar exacto. convencida, y eso uniendo lo que es mediación con estos procesos. La mediación parte del principio de que el mediador o mediadora no le dice a las personas cómo resolver. ¿Por qué? Porque no sabe. Y no es que no sepa Exacto. porque no tenga la capacidad. No, no sabe porque es imposible. Porque solamente sabe quién está en los zapatos. ¿Y quién está en los zapatos? Esa expresión de ponte en mis zapatos. Nadie se puede poner en los zapatos de otra persona porque ponerme yo en los zapatos de otra persona implica que haya vivido exactamente las mismas experiencias de esa persona y que las haya procesado igual. Por eso es que hermanos, Exacto. hermanas se criaron juntos, tienen los mismos padres, vivieron en el mismo sitio, fueron quizás a la misma escuela y somos diferentes porque la mochila, la que generamos es distinta. Yo no me puedo poner nunca en los zapatos de nadie. Entonces, si eso lo aplicamos a procesos de mediación, por eso es que nosotros los mediadores no somos los que tenemos la respuesta. La respuesta sale de las mismas personas que tienen el conflicto y son ellas las que mejor entienden qué solución les aplica. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Ayudarles a encontrarla. No Exacto. decírselas porque vendría de afuera, sino ayudar a que salga de ellos. Y esa es nuestra destreza, ¿verdad? Lo que nosotros ayudamos a hacer. Acuérdate que también hay un factor importante y es de asumir la responsabilidad. Si tú me dices lo que tengo que hacer y me sale mal, pues, mira, eso fue ella que me dijo. Eso si yo escogí lo que me sale, bueno o malo, pues, quién sabe. Y el ejemplo que tú dices, o sea, fíjate que yo no conozco a los padres de mis hermanos, ni conozco a la mamá, a la esposa de mi papá. Yo conozco a mi mamá, pero mi experiencia con ella es distinta a la experiencia de mi hermano o de mi hermana, que para todos los efectos son dos personas completamente diferentes. Porque este mundo es de percepción. Quizás yo pienso que mamá fue muy estricta, mientras que quizás mi hermano piensa que no, que ella era demasiado liberal. Y es la Claro. misma persona, son los mismos hechos, pero es otra percepción. Y en la vida todo es así. Volvemos al vaso. Exacto, se rompió el vaso. Se rompió el vaso y somos 10 personas a las que les va a significar distinto el vaso roto en el piso y todo mojado. Sí, Alguien exacto. pensará en el mapa, otra persona pensará en cuidado no se corten, otra persona pensará en a quién se le cayó para echar la culpa, Exacto. otra persona pensará alguien lo va a recoger y ni mira para allá. Exacto. Y así es todo en la vida. Este mundo es bien individual. Y lo que siempre se dice, si un árbol se cae en el bosque, hace ruido, pero nadie lo oye. ¿Hizo ruido? Este mundo existe porque nosotros lo estamos percibiendo. Inclusive si tú miras la biología de un ojo, la señal que entra a las neuronas es bien básica. Casi toda la imagen se crea en la parte de atrás del cerebro, la de 17. Inclusive,
está el lente del ojo, la imagen nos llega alterada, al revés. Y nunca se endereza. O sea, lo que yo veo para arriba está abajo y lo que veo abajo es arriba. Lo que pasa es que nosotros solo interpretamos, lo interpolamos y por ahí eso es lo que vemos. Y estas manchas que veo, pues las interpretamos como lo que sea que hay. Esto es una computadora, es un celular y pues ya me lo aprendí y eso es. O sea que todo lo que nosotros recibimos de afuera es una interpretación de lo que hay en el cerebro. Y yendo un poquito más, nosotros desechamos la información que no necesitamos. Así que las cosas verdaderamente es importante, decimos esto es importante, me voy a acordar de esto, y lo que no es importante, dice esto no es importante, pues lo echo para afuera. Así que eso también es importante saberlo. O sea, nosotros tenemos que saber a qué darle importancia y a qué no. Y si nuestra importancia es a las cosas malas, pues nuestra vida va a ser miserable. Sí, hay mucho de enfoque, hay muchos elementos que están dentro de esa construcción de cómo interpretamos lo que tenemos alrededor. Sí. Algunos los controlamos, algunos no, algunos que están relacionados con experiencias, algunos no. Otro elemento interesante que nosotros trabajamos en resolución de conflictos es la programación neurolingüística, que tiene un poco que ver con eso que estás diciendo. Y en programación neurolingüística, lo que plantea es que cada persona tiene, nosotros recibimos la información del entorno a través de los sentidos, pero cada persona tiene distintos sentidos más desarrollados. Entonces están las personas que son más visuales, las personas que son más auditivas. Y para darte un ejemplo, el, en un salón donde hay una presentación que se está ofreciendo, si en esa presentación está un auditivo y está una persona visual y los colores con los que se está ofreciendo la presentación son bien pocos, son monótonos, está oscuro, tiene demasiado texto. Al final de la presentación, independientemente del contenido, la persona visual puede haber dicho, ay, estuvo fatal, fue muy difícil de concentrarse. Y la persona auditiva, si tenía algún sonido de fondo, pues va a reaccionar distinto. Entonces, si por ejemplo hubo problemas con el micrófono, había ruido de fondo, había mucho feedback, el auditivo va a decir, fue un desastre, y el visual, si tuvo colores brillantes, dijo, ay, fue fabuloso. Me encantó. Fabuloso, me encantó, muy bien explicado, todo estuvo claro, porque tenía muchas imágenes en vez de texto, entonces, cómo percibimos el entorno tiene incluso que ver hasta con cuál de nuestros sentidos nosotros lo tenemos más agudo. Sí. Así mismo el tacto. Y eso, por ejemplo, en las parejas, en compañeros de trabajo, aunque ahora muchas personas trabajamos de remotas, pero antes en una oficina, una persona visual y una persona auditiva podían tener un conflicto y tenían terrible, no podían trabajar más, ya no se soportaban. Entonces, ¿por qué? Pues porque el auditivo le molestaba que el visual ponía un radio mal sintonizado y eso lo desconcentraba totalmente. Y el visual se desesperaba con el auditivo porque tenía un reguero en el escritorio, porque al visual le gusta verlo todo claro, todo en orden, todo limpio, todo organizado. Entonces, no se soportaban y no tenía que ver con lo que eran, tenía que ver con que mi sentido no estaba cómodo. Sí. Entonces, son esos detalles que pues no los aprendemos, no venimos de una cultura, hay otras culturas que sí los trabajan, nosotros no tendemos a trabajarlo en esta cultura, entonces nos trae conflictos que de otra manera no estarían si estuviéramos más conscientes. Y pues un poco también ese es el trabajo que yo hago, ¿no? Generar conciencia para ayudarnos a llevarnos mejor y entender el por qué, porque el primer paso, como decía ahorita, es entender por qué.
De ahí, entonces, pasamos a los próximos pasos. Sí, y no tomamos personal los problemas del otro. A que él le molesta si yo respiro fuerte, pues ya me siento algo complejado, me da coraje, me enojo, pero pues me doy cuenta, no, que esa la persona es sensible. Así mismo. O sea, que fíjate que con un poquito de conciencia uno llega tan lejos. Muchas veces no hay ni que trabajar tanto, es simplemente como entender. Y por eso es que yo hago los talleres y tengo el compromiso de que siempre existan y generar ese espacio, porque lo que ocurre en esos talleres es que al escucharnos, aprendiendo a escuchar sin juzgar, que es otra parte que nos falta en nuestra Suena otra bien fácil. categoría cultural, porque nosotros Sí. aprendemos culturalmente hasta las expresiones que hacemos, la entonación que ponemos, el volumen de la voz que usamos, es de juicio. Entonces, Ujú. yo voy trabajando en los talleres cómo comunicarnos sin juicio, y que es algo más que decir, yo respeto las diferencias, sí, respetamos las diferencias, pero también aprender a comunicarnos sin juicio es parte de respetar las diferencias. Ujú. Y en los talleres vamos haciendo eso. Y entonces generando a la vez empatía, porque en la medida en que yo escucho sin juicio, yo voy agrandando, expandiendo mi capacidad de empatía y de compasión con las demás personas. Y en la medida que lo hago hacia las demás personas, lo hago conmigo misma, porque lo Mm. mismo que yo le aplico a los demás, me lo aplico a mí y voy perdonando y voy sanando. Exacto. Y quizás con uno mismo es lo más importante de todo. Sí. Y culturalmente también se aprende a la inversa. Mirar primero afuera y como último, pues trabajamos con nosotros mismos. Y definitivamente esa ha sido mi experiencia y mi gran aprendizaje en el trabajo de estos últimos años. Que, que un proceso, para darte un ejemplo, un proceso de mediación familiar, eh, donde las personas tienen el deseo de resolver, tienen el deseo de resolver sin ir a tribunales, de hacerlo de buena forma, de no herirse, pero todavía hay emociones sin sanar de esa Ujú. relación. Y Sí, hasta que esas emociones no se trabajen, no podemos llegar a resolver el conflicto. Porque el exacto. conflicto es secundario. El conflicto es Exacto. secundario. Y la forma de trabajar, sanar esa emoción, es sanando nuestros botones. Sanando, Exacto. mirando hacia adentro, porque cuando, como decías ahorita, porque terminamos en el mismo punto. Si Ujú. nosotros trabajamos con limpiar todos esos ruidos, todas esas cargas, todas esas piedras que arrastramos, que son las que nos producen coraje, vergüenza, eh, miedo, culpas. Si vamos trabajando cada una de esas piedras y las vamos soltando en el camino, al final me siento más en paz y desde esa paz yo entonces me acerco a la otra persona y los problemas de pronto son distintos, son menores y son más manejables. Y no es que haya cambiado tanto el, eh, la otra persona, no. Quienes cambiamos fuimos nosotros. Pero uno libera a la otra persona. Y se prepara para sanar. Yo en mi vida, y voy a dar un ejemplo bien personal, pero yo tenía dificultades con las relaciones porque yo inconscientemente quería rescatar a la otra persona. Quería, pues, resolver todos los problemas. Y, pues, al principio era un honeymoon, ella estaba súper entusiasmada, yo estaba súper entusiasmado, pero chocábamos. Hasta que, pues, me conecté con Fabiola. Y a la primera que tuvo su primer berrinche, ella me dijo, este es mi berrinche, yo me encargo.
Y yo me quedé como que, espérate, pero significa que yo no tengo que hacer nada, yo no tengo que sanarte, yo no tengo que... Y pues eso cambió todo. Porque no significa que nunca hayan conflictos, pero los conflictos se trabajan en súper rápido, porque pues yo trabajo lo mío, ella trabaja lo de ella y ya. Y cuando estamos abiertos, entonces conectamos. Y desde ahí, a partir de ese ejemplo que estás trayendo, tú vas a aprender a no sentir la necesidad de rescatar para Exacto, decirte que vales. Porque, exacto. digo, ya nos estamos yendo así como más profundo, pero una de las necesidades emocionales básicas es sentirme que valgo. Entonces, yo valgo en la medida que para cada persona es distinto. En ese ejemplo que me estás diciendo, por ejemplo, yo valgo en la medida en que yo rescato, ayudo, sirvo a los demás. Entonces, en el momento en que aprendemos y tenemos herramientas, soltamos, ¿verdad? Aprendemos y podemos soltar eso y aprender a valer sin tener que estar salvando, entonces podemos generar nuevas relaciones. Hay una creencia inconsciente que yo la encuentro bien inculcada en muchos de mis clientes aquí en Puerto Rico y en Latinoamérica, y es, yo tengo que salvar a los otros para que me quieran. Entonces, si la otra persona se hunde, significa que yo no la puedo salvar y significa que nadie me va a querer. Entonces ya es uno se siente que se va a morir. En el momento en que uno separa una cosa de la otra, ya uno es libre. Claro. Porque, y tiene mucho que ver con lo que está pasando y con esta crisis. Porque nosotros valemos en función de otra persona. No Sí, solamente el querer rescatar o el querer salvar, es eh, un ejemplo muy cotidiano, ¿verdad? Tener siempre cuidado de lo que se dice, ¿no? De tu apariencia, eso es juicio, eso es juicio. sí. Y entonces, ¿qué piensa la otra persona? Y lo podemos aplicar a todo. ¿Qué piensa la otra persona de mí en todo sentido? Si yo, por ejemplo, estoy en un trabajo y voy a escribir una carta, pues, ¿qué van a pensar de si yo tengo la capacidad, no tengo la capacidad, cometí algún error, dije algo que no era? Igual nos puede pasar dando una presentación. Que esta presentación, que van a pensar de mí, que yo no me equivoque, que... Entonces, la energía está enfocada en lo que piensa la otra persona de mí. Ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuánta energía nosotros invertimos en pensar qué yo pienso de mí misma? Exacto. ¿Qué es lo importante? ¿Qué Fíjate yo que aquí pienso podemos de ir al mí ejemplo del misma? vaso de agua que se rompió. Las 10 personas van a pensar cosas distintas y no tiene nada que ver con el vaso. Y voy más allá, que son las cosas Ajá. que nosotros hacemos en los talleres, ¿verdad? Ok, ¿qué yo pienso de mí misma? Y entonces pensar, esto que yo pienso de mí misma, yo lo pienso a partir de qué experiencia. En muchos casos son experiencias que nos han pasado con otras personas y que nos han generado esa creencia. Ah, porque yo soy mala con las matemáticas. Fuegos artificiales. Yo Todos siento. reaccionamos diferente a los fuegos artificiales. Ay, bendita. No lo calculé. Quiero que sepan. Llegó la Navidad en Puerto Rico. Llegó la Navidad. Quiero que sepan que en donde yo vivo tiran fuegos artificiales por las noches. Entonces, y ahora tengo que calmar a mi perra porque le duele, le afectan los oídos y Amiguito. me asusta. ¿Ves? Ella se calma ahora. Ok. Entonces, lo que estaba diciendo, si a ti te molesta, no quiero que, no quiero que interrumpa el ladrido con lo que digo. Si eso que tú piensas de ti, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy mala en matemáticas. Si tú eres mala en matemáticas, ¿a partir de qué? ¿De qué ¿Qué significa experiencia? malo? ¿Qué significa bueno? Exactamente. Entonces, si vamos a esa... ¡Ay! Se quedó agitada, agitada, agitada. Dito. Bendito. Déjame llamar. Sí, sí.
creo que se calmó. Entonces, si vamos a esa experiencia pudo haber tenido que ver con la reacción de una persona. Entonces, eso cargó tu experiencia y de ahí en adelante la opinión de alguien afecta lo que tú piensas de ti misma. Entonces, ¿qué tal si nosotros vamos trabajando todas esas experiencias que crearon esas, digo, valga la redundancia, creencias, que desarrollaron esas creencias y las vamos soltando, nos vamos liberando y nos vamos aprendiendo a querer y amar, ¿verdad? Y a perdonar y aceptarnos así como somos. Y entonces, pues, de ahí vienen otros escalones y otras visiones, porque todas somos perfectas como somos, nos tocaban las experiencias que nos tocaban, porque estamos en un proceso de crecer para ser mejores personas. ¿Qué no los produce en muchas ocasiones? Las crisis. Porque hasta que no hay crisis, tú no te detienes a mirar. Eso es cierto. Entonces tú me haces esa pregunta ahorita. ¿Qué podemos agradecer de esto que está ocurriendo? Pues esto que está ocurriendo nos puede dar la oportunidad, si la aceptamos, de mirarnos, de detenernos y de trabajar con esos botones, con esos recuerdos, con esas creencias que no nos funcionan y empezar a soltarlas, hacer las paces y soltarlas. Exacto. Y eso es lo que yo quiero ayudar. A eso yo me dedico hace unos años y quiero seguir ayudando. Y ahora más que nunca se ha creado esta necesidad porque ya no podemos seguir escapándonos de lo que no queremos mirar. Nos han quitado todas las muletillas. Ya no se puede salir, ya no se puede beber, ya no sabe. Hay muchas cosas que no podemos. Y te voy a mencionar algo en particular que también lo menciono para provocar reacciones, reflexiones. Yo trabajo con crianza. En crianza, una de las cosas que nosotros trabajamos es en el concepto del cuco, el crear el cuco como mecanismo de control. ¿Cómo logras controlar? A través del miedo. Creas el cuco, produces miedo y a través de una persona con miedo que no razona, porque el miedo eso es lo que hace, que no nos permite reaccionar, razonar. Entonces yo te controlo. Yo te digo cómo tú te vas a salvar del cuco. Yo no voy a decir más nada. Aplíquenle eso al COVID. Exacto. No voy a decir más nada. Cada quien aplique esa analogía al COVID. Yo me di cuenta de eso cuando para verano, un poquito antes de verano, un día salí al buzón a buscar una carta y mi hijo, sumamente asustado cuando yo abrí el portón para ir al buzón, me dice, cuidado, mamá. Y yo, espérate. Y yo le vi la cara de miedo. ¿Para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Y dije, aquí hay algo que trabajar. Y ahí fue que me di cuenta que teníamos un cuco para los adultos. Exacto. Y en ese momento empecé a trabajar con aplicar criterios racionales a cosas que habíamos decidido hacer. Como por ejemplo, salir a buscar las cartas o vamos a aplicar racionalmente, vamos a ver esto de una manera racional, pero para tú poder verlo desde una perspectiva racional, tienes que verlo sin miedo. Así es que el paso número 1 es centrarnos y explorar esto, qué botones nos aprieta, por qué me aprieta el botón del miedo, a qué yo le tengo miedo a la pérdida, a qué yo le tengo miedo. Entonces, trabajando con eso, entonces podemos pasar a ver esto desde una perspectiva racional y decir, bueno, ¿qué hago y qué no hago en este momento de crisis? ¿Qué puede ser real, verdad? Y una reacción razonable de mi parte en este momento. Exacto. Mira para allá, el perro bendito.
pero yo te Fíjate, escucho. fíjate cómo los petardos, cada cual reacciona diferente. Para el perro este es el fin del mundo. Para nosotros pues lo podemos ver con mucha más familiaridad. Te voy a hacer un cuento ahora que dices eso. Cuando cuando mi sobrino tenía 2 añitos, en la despedida de año hicimos eso mismo de una manera en aquel momento inconsciente, pero ahora que lo mencionas, pues sí, es una perfecta analogía. Era muy pequeño y se asustaba con los ruidos fuertes. Y entonces cada vez que sonaba un fuego artificial, porque estábamos en un lugar, mi hermana no vive en Puerto Rico y estábamos en un lugar donde había muchos fuegos artificiales bien cerca. Y entonces cada vez que sonaba un fuego artificial, todos aplaudíamos ¡ah! Y celebrábamos. Entonces él asoció el ruido a una celebración en vez de si hubiéramos reaccionado distinto y si nos hubiéramos tapado los oídos o si hubiéramos puesto una cara de ¡ay, qué terrible! Así es que aplica eso que tú estás diciendo. Al final, los fuegos artificiales son una memoria agradable en vez de una memoria temerosa que pudo haber sido, dependiendo, ¿verdad?, de cómo el entorno reaccionaba también. Sí. A mí me lleva la niñez también y como las travesuras. Tú vas y le tiras el petardo a alguna casa para despertarlo o para uno mismo. O sea, es como que... Pero cada cual tiene una reacción diferente. Quizás los de esa casa no lo ven igual. No, el que estaba durmiendo y se levanta con el ruido no Exacto, lo ve igual que tú. exacto. Pero fíjate lo importante que es asumir conciencia de todo. Y una vez con la conciencia, entonces nos hacemos más grande que el problema y que la situación y lo podemos manejar como adultos. Y nos liberamos de unos pesos gigantescos. Así mismo. Para mí eso es clave, porque cuando yo trabajo, por ejemplo, en procesos de mediación, eh, tengo que empezar aclarando eso, porque a veces existe la percepción con relación a la mediación de que el mediador o mediadora, pues es esta figura que viene a rescatar, que viene con varita mágica, que viene a solucionar. Y no es así. Hay mucho de todo eso que tú has ido mencionando. Hay mucho de asumir responsabilidad, de asumir responsabilidad también en que no solamente en la solución, ¿verdad? Porque no te la van a dar y después no tienes a quién culpar. La vas a proponer tú, la vas a evaluar y vas a elegir lo que tú entiendas que es lo mejor para ti, para el grupo y que te estás haciendo responsable en cumplir. Por eso el nivel de cumplimiento de acuerdos de mediación es tan alto, por ejemplo, comparado con sentencias del tribunal. ¿Por qué? Porque la sentencia me la impusieron. Yo pude haber hasta ganado, pero fue otro el que decidió el resultado. Entonces, Sí. uno nunca gana totalmente, porque no salió de uno. Entonces, en Exacto. los procesos de mediación, asumes responsabilidad no solamente del resultado, sino también de qué nos trajo aquí. ¿Qué nos trajo aquí? Sí. ¿Cómo yo puedo construir algo mejor a futuro? Y tomar conciencia de las consecuencias. Si yo estoy en guerra, en el lío del divorcio, pues yo estoy pendiente a, mira, a mi expareja, mira todo lo que hizo y lo que me dijo y no estoy mirando a los niños que sufren por la guerra nuestra. Y a ellos no les importa quién era la razón, lo que ellos quieren es que nosotros estemos en paz. Y cuando uno expande esa conciencia y decir, mira, olvídate que el colegio conmigo, si quieres matarme, que quieras matar, no importa, pero vamos a hacer algo por los niños. Y separar una cosa de la otra. Pues sí, la relación no funcionó. Tengo un luto que hacer, pero seguimos siendo los padres de estas criaturas que nos necesitan y necesitan que estemos en paz. Y por ello vamos a estar en paz. Y eso ya ¿Sabes? es un incentivo para resolver, Sí, lo es, lo es. Si nos damos cuenta. si nos damos Nos cuenta. damos cuenta si el coraje nos permite darnos cuenta.
Porque si nosotros le hiciéramos la pregunta a esos niños y niñas en un proceso judicial entre los padres, que en muchas ocasiones se plantea, denle voz a los niños, a ver qué es lo que los niños quieren, pero pensando, a ver qué el niño o la niña quiere a favor o en contra de uno o del otro. Y eso es terrible, eso hace un daño inmenso. Es traumático, sí. Personas más importantes. ¿Qué es lo que sí quieren los niños? Si nosotros pudiéramos hacerlo una entrevista y preguntarle a los niños qué es lo que ellos quieren, en la mayoría de los casos lo que te podrían decir es, yo quiero que dejen de pelear. Sí. Porque su necesidad principal es que dejen de pelear. Sí. La persona más importante para mí, las dos personas más importantes para mí son estas dos figuras. Si cualquiera de ellas está molesta con la otra, aunque no me hable mal, aunque no diga cosas negativas frente a mí, que también hay situaciones en que puede eso ocurrir, pero aunque eso no ocurra, el mero hecho de que una esté molesta con el otro, yo, que soy un ser inteligente, aunque tenga poca edad, entiendo que es porque algo malo hizo el otro. Entonces, ya de entrada, sin decirme nada, me están planteando, estoy frente, ¿verdad? A ver qué cosas negativas de las personas que son mi figura principal. Entonces, trabajar con eso, o no trabajar con eso tiene consecuencias a largo plazo. Y los niños son sensibles, tú no les puedes mentir a un niño porque ellos recogen el body language. Si yo tengo coraje con esta persona, por más que yo trate de sonreír, ellos lo van a notar y se van a dar cuenta. Bueno, tú sabrás mucho de eso, el nivel de percepción. El body language lo leen, pero el nivel de percepción de un niño es mucho, mucho más intenso que el de una persona adulta. Sí. No tenemos que decirles nada. Sienten cuando hay tensión, sienten cuando hay preocupación, sienten cuando perciben, ¿verdad? Perciben miedo, perciben molestia. No les tenemos que decir nada y no hay forma de engañarlo. No. No hay forma de engañarlo. Así es que el mejor regalo para nuestros hijos es hacer un proceso personal para estar bien, para estar sentirnos en paz, porque le transmitimos esa paz. Exacto. Y negociar con ellos desde la paz. Porque tú le preguntas al niño, ¿qué tú quieres? Él va a decir, no se divorcien, quiero que ustedes sigan juntos. Pues quizás eso no es una opción, pero si uno puede desde el centro decir, pues mira, papá y mamá no vamos a estar juntos como pareja, pero vamos a estar ahí para ti, ambos. Entonces, puede estar ok para el niño, pero yo tengo que estar en paz con eso. Si yo estoy en la de no, pero tengo que incluir a esta idiota, pues entonces eso no es. Para el niño no va a estar bien. Yo tengo que estar en paz yo con todo el proceso, manejar mis propios rabias, para entonces poder ofrecer eso al niño. Sí, rabia, frustración, historias, dolor. Frustraciones. Porque en la misma línea de lo que decía ahorita, en la medida en que yo haga las paces conmigo, yo me voy a sentir en paz. Esa paz yo la voy a transmitir. Entonces, si yo lo que quiero es, pensando, si nosotros preguntamos ahora mismo, así, a ver, ¿qué es lo que tú más deseas para tu hijo o para tu hija? Que esté bien, que sea feliz. Pregunto. Que sea feliz, pero si eso es lo primero que contestamos, que sea feliz. Entonces, ¿por qué? Porque los amamos y queremos que sean felices porque los amamos. Entonces, vamos a pensarlo a la inversa. Nuestros hijos nos aman, pues ¿qué es lo más que quieren entonces de nosotros? Que seamos felices. Que seamos felices. Por lo tanto, vamos
a tomar decisiones y a caminar hacia ser felices, porque cuando nosotros seamos felices, los estamos haciendo felices. Exacto. ¿Se nota el círculo? Claro. Y enfocarnos en lo importante, porque con los niños nosotros cometemos mucho el error de decir, mira, yo quiero que saque buenas notas para que entonces se gradúe y tenga una buena carrera universitaria y sea un profesional y tenga dinero y que entonces pueda ser feliz. Entonces le metemos presión para que ese fin último pues se pueda dar. Pero ¿qué tal ahora? Alguien que es miserable ahora, se le va a hacer difícil ser feliz a largo plazo. Y hay que mantener ese balance. Claro, lo que pasa es que si cuando tú haces la pregunta inicial no es ¿qué es lo más que tú quieres para tu hijo? La respuesta no es que se gradúe y tenga un buen trabajo y se compre la casa y el carro que quiera. Eso no es la respuesta inicial. La respuesta inicial es que sea feliz. Que sea feliz, exacto, Entonces, definitivamente. el que a veces, y esto también lo planteo a manera de reflexión, porque ese es mi trabajo, a veces las cosas que hacemos no van alineadas con lo que estamos deseándole. Entonces, yo Sí, quiero que sea feliz, pero le digo cosas, le creo un cuco, le creo miedo, exacto. le digo cosas para, ¿verdad? Porque para que haga lo que yo quiera, lo esfuerzo, no lo trato con respeto, vamos a ponerlo de una manera, porque eso es otra conversación, eso nos da para otra conversación completita. Pero la relación que construyo no es una relación saludable. Yo quiero que sea feliz, pero la relación que estoy construyendo no es una relación saludable. Por lo que yo estoy haciendo en la práctica y el día a día. Entonces, ¿qué es lo que nosotros trabajamos? Lo que nosotros trabajamos es alinear eso, alinear el deseo con cómo lo logro. Yo quiero que sea feliz, pues, ¿qué herramientas yo puedo tener que sí existen para que estén alineadas con que él sea feliz, con que tengamos una relación armoniosa, que no vivamos, ¿verdad?, en eterna pelea, porque de la misma manera en que ahorita hablábamos de pareja y relaciones de pareja, pueden haber relaciones en la crianza que sean de una inconformidad continua. Y entonces nadie es feliz ahí. Y hay herramientas para trabajar con eso. Exacto. Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, sí. Y hay que dedicarle. A integrar, porque yo quiero que mi hijo sea feliz y qué necesito hacer, pero tengo que tener en cuenta de que él tiene sus historias y sus botones y sus traumas al igual que yo. Y pues yo no puedo desear que yo no tenga botones porque los tengo. Y a veces voy a explotar y a veces voy a reaccionar mal. Y dado eso, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Claro, Hay mucho sí. que se puede reflexionar. Se puede. Es posible. Hay muchas herramientas. Hay muchas herramientas. Sí, sí. Y lo que le exhorto a todos los que nos están escuchando es que utilicen las herramientas y que profundicen, que no se queden en el berrinche. Vamos a ir más profundo. ¿Qué es lo que de verdad me está molestando? Y quizás más importante que eso, ¿qué yo necesito para salir de ahí? ¿Cómo yo puedo salir del hoyo? ¿Cómo yo puedo solucionar? Porque siempre hay maneras. Con tener conciencia de por sí ya estás haciendo muchísimo. Y hay grupos, los grupos de apoyo es de lo mejor que hay para sacar a la gente de los hoyos. Y inclusive, Nosotros, o sea, ajá, no, que nosotros hacemos esos grupos de apoyo y también hacemos programas con mayor profundidad. El grupo de apoyo te puedes conectar en cualquier momento y siempre va a estar ahí. Y la razón de estos grupos de apoyo es, eh, yo por eso le llamo desahógate, es como una olla de presión. Lo que yo estoy buscando es que las personas no lleguen al momento de explotar, que sí. tengan una válvula de escape antes. Y por eso están los grupos de apoyo, los desahógate. Pero Ujú. además de los desahógate, también hay un trabajo que se puede hacer de mayor profundidad. Y también
Y entonces, ¿verdad? Por lo tanto, Taina, como que se está yendo la señal. Estos son parte de los retos que en los tiempos de pandemia, en que la demanda por internet sube y la comunicación muchas veces se corta. Y se cortó la señal. Ajá, y te fuiste por un rato, aquí volviste. creo que lo último que dije fue que había espacios como los desahógate que sirven de válvula de escape y también hay programas mucho más profundos para ir haciendo un trabajo de sanación más permanente. Sí. Los que quieran saber más sobre estos programas, ¿cómo te consiguen? Yo voy a dar el teléfono, pero también menciono de nuevo la página, porque en la página hay muchísima información que pueden también acceder y conocer más. La página es acerco, de acercar, acerco.org y pueden también escribir o llamar al 767-7454. 767-7454. Ok. Ay, pues Taina, muchísimas gracias por conectarte. La verdad que esta conversación se ha ido en nada. O sea, como que empecé a hablar y ya llevamos más de una hora hablando y ha fluido todo súper bien. Y pues supongo que somos dos personas profundas con una intención bien alineada. Entonces nos apoyamos mucho en nuestra misión. Y gracias también a los que nos están escuchando. Y les recuerdo que estaremos aquí todos los jueves a las 6 de la tarde y que todas estas conversaciones están en mi página de internet, sanacionpr.com, y están en mi página de YouTube bajo Javier Ruiz. Y gracias nuevamente. Y todos que tengan pues, buenas noches.